Todo cambió en cuestión de horas. Lo que parecía una amenaza lejana se materializó en el cielo caribeño cuando Estados Unidos ejecutó su primer ataque militar directo contra territorio venezolano desde el inicio de la dictadura de Maduro. La respuesta que llegó después no era esperada. Caracas se iluminó con explosiones que arrasaron la noche mientras bombarderos estadounidenses F-16 lanzaban misiles de crucero de alta precisión contra instalaciones militares venezolanas que representaban una amenaza directa para la flota naval estadounidense desplegada en aguas caribeñas, y entonces ocurrió el impensable Nicolás Maduro, en un acto que muchos analistas describirían más tarde como desesperado, casi suicida. Ordenó el lanzamiento de misiles balísticos directamente contra buques de guerra estadounidenses. Durante décadas, Washington y Caracas intercambiaron advertencias, sanciones económicas y amenazas veladas, pero nunca cruzaron esa línea invisible. Hoy esa barrera se ha roto. Si te quedas hasta el final, descubrirás cómo una sola decisión militar desencadenó el colapso de todo un régimen. Eran exactamente las 3 de la madrugada y 47 minutos. Fue en Caracas cuando comenzó la Operación Martillo Decisivo. Según fuentes oficiales del Pentágono citadas por Reuters y Defense News, 4 cazas de F-16 Fighting Falcon despegaron de la base aérea Howard en Panamá, cada una armada hasta los dientes con misiles de crucero AGM-158 JISM. Armas diseñadas específicamente para penetrar fortificaciones y neutralizar objetivos de alto valor estratégico. La misión era clara y directa: destruir las plataformas de lanzamiento de misiles antibuque venezolanos antes de que pudieran poner en peligro la presencia de la Marina de Estados Unidos cerca del corredor marítimo caribeño. El primer objetivo no fue elegido al azar: la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, situada en las afueras de Caracas, donde se desplegaron misiles E-802 de fabricación china estratégicamente posicionados para amenazar a los destructores. El Arlequeburg de la clase patrulló la región. 2 ya han impactado directamente en los hangares, causando explosiones secundarias tan violentas que los sismógrafos instalados en la capital registraron temblores perceptibles. Me gusta si quieres más contenido militar de este tipo. Al mismo tiempo, un segundo ataque coordinado impactó en la base naval de Puerto Cabello, donde se preparaban lanchas rápidas para misiones de intercepción contra la flota estadounidense. Las explosiones fueron catastróficas. Al menos 6 barcos fueron completamente destruidos y los depósitos de combustible se incendiaron, convirtiendo el horizonte nocturno en un muro de fuego visible desde kilómetros de distancia. Pero el golpe más devastador esa noche recayó en el complejo militar de Maracay, hogar del arsenal de misiles más sofisticado de Venezuela. Cuando el JASM alcanzó su objetivo, detonaron búnkeres subterráneos llenos de munición, generando una explosión tan potente que se registró como un terremoto de magnitud 2. Caracas estaba sumida en un caos absoluto. Las sirenas de ataque aéreo sonaron por toda la capital, las redes de telefonía móvil colapsaron y las redes sociales se inundaron de vídeos de bolas de fuego sobrevolando el horizonte urbano. Los civiles se acurrucaban en sus casas, sin saber si esto era solo el comienzo de un ataque limitado o el preludio de una guerra a gran escala. Suscríbete y activa la campana para no perderte ninguna actualización de conflictos militares. Dentro del Palacio Miraflores, Nicolás Maduro convocó un consejo de guerra de emergencia. Según comunicaciones interceptadas y posteriormente filtradas a medios como W en español, el dictador gritó órdenes frenéticas de lanzar un contraataque inmediato. En cuestión de minutos, las Fuerzas Armadas venezolanas prepararon sus baterías de misiles restantes para el lanzamiento. El Pentágono confirmó que a las 16:23, los radares navales estadounidenses detectaron múltiples lanzamientos desde la costa venezolana. Fue una salva directa de misiles balísticos dirigidos a los destructores USS Porter y USS Underwood, estacionados en el Mar Caribe. Por primera vez en la Segunda Guerra Mundial, misiles extranjeros impactaron directamente en buques de guerra estadounidenses que habían comenzado como un ataque quirúrgico preventivo. Ahora se había transformado en algo mucho más oscuro y peligroso. Un dictador acorralado, una superpotencia enfurecida y el mundo entero al borde de una guerra abierta. A medida que la noche avanzaba sobre las aguas del Caribe, la Marina de los Estados Unidos se preparaba para el impacto, sin imaginar que la verdadera subida estaba a punto de comenzar. Comparte este video si crees que más gente debería conocer esta historia. A las 16:23 en punto, el mar se encendió. 6 misiles lanzados desde la costa norte de Venezuela rugieron hacia el cielo, sus estelas cortando las nubes vespertinas como lanzas incandescentes.
Por primera vez en la historia moderna, una nación latinoamericana había ejecutado un ataque militar directo contra las fuerzas navales estadounidenses. Los operadores de radar a bordo del USS Porter y el USS Underwood detectaron inmediatamente la amenaza entrante. La calma del Caribe se rompió por alarmas ensordecedoras, luces rojas intermitentes y el inconfundible sonido de la llamada a las estaciones de combate. En cuestión de segundos, los sistemas de defensa aérea Aegis entraron en acción. Los dos misiles interceptores estándar SM-2 de los destructores se lanzaron automáticamente, formando un escudo letal entre la flota y los proyectiles venezolanos. Desde la orilla, soldados venezolanos celebraron mientras los cohetes desaparecen en el horizonte, creyendo que habían asestado un golpe histórico contra el imperialismo estadounidense. Pero la realidad pintaba un panorama completamente diferente. En lo alto de las olas, los interceptores acertaban a sus objetivos con precisión quirúrgica. Uno tras otro, misiles venezolanos fueron destruidos en pleno vuelo, iluminando el cielo oscuro con flores de escombros en llamas. 5 fueron aniquilados antes de llegar a 20 kilómetros de la flota. El sexto, sin embargo, logró evadir la capa exterior de defensas. En un momento aterrador, se dirigía directamente hacia el USS Porter, un destructor multimillonario que transportaba a más de 300 marineros. Pero a solo 3 kilómetros del impacto, el sistema CWS Phalanx del barco disparó una lluvia de proyectiles tungsten, destrozando el misil en fragmentos que cayeron inofensivamente al océano. Ningún barco estadounidense fue alcanzado, no se registraron bajas, pero la importancia del ataque fue incalculable. Maduro había cruzado una línea roja que ningún líder moderno se había atrevido a violar. Un acto abierto de guerra contra la Marina de los Estados Unidos. Cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. En solo 30 minutos, el Pentágono confirmó que el presidente Donald Trump había sido informado en la sala de situación de la Casa Blanca. Lo que siguió fue una de las decisiones de guerra más rápidas de la historia reciente. A las 16:55, Trump apareció en directo en la televisión nacional. Su expresión era pétrea, su tono inflexible. Nicolás Maduro ha cometido un acto de guerra contra Estados Unidos. Ha lanzado misiles balísticos contra nuestros marineros en un cobarde intento de asesinar estadounidenses. Esta agresividad no quedará sin respuesta. El mensaje era cristalino. Ya no era un ataque limitado. Esto fue una guerra total. Dentro del Pentágono, los comandantes ya estaban planificando la segunda fase de la operación. Esta vez no sería quirúrgico, sería devastador. Según fuentes citadas por Defense One y Reuters, bombarderos estratégicos B-52 fueron despegados desde bases en Florida, cada uno con decenas de misiles de crucero. Los objetivos, todas las principales instalaciones militares, sistemas de radar y centros de mando venezolanos capaces de amenazar a las fuerzas estadounidenses. Mientras tanto, dentro de Venezuela, el caos se intensificó, las redes eléctricas se desbordaron. Las líneas de comunicación se interrumpieron y se difundieron rumores de que las tropas terrestres estadounidenses podrían invadir el país en cuestión de horas. Testigos presenciales en Caracas describieron compras de pánico, largas colas para repostar y convoys militares que avanzaban a toda velocidad por las calles. Para muchos venezolanos, parecía que su país acababa de caer en el abismo y, en algún lugar dentro de un búnker de mando fortificado bajo el Palacio Miraflores, Nicolás Maduro contemplaba el mapa iluminado de su nación, observando la tormenta que él mismo había desatado, acercándose desde todas direcciones. La siguiente oleada de bombarderos estadounidenses ya estaba en camino y esta vez no habría aviso previo. No olvides que te gusta. Para apoyar este contenido, al anochecer, el cielo caribeño volvió a retumbar, pero ya no con cohetes venezolanos, sino con el profundo rugido de los bombarderos estratégicos estadounidenses. La operación Amer Decisive Fase 2 había comenzado a las 19:30 hora local. Los sistemas de radar de toda Venezuela detectaron lo que parecía ser un enorme enjambre de aviones moviéndose en formación coordinada. Momentos después, una oleada de bombarderos B-52 Stratofortress penetró el espacio aéreo venezolano desde el noreste. Escoltados por cazas F-15 y reportados en pleno vuelo por aviones cisterna K-15. Cada B-52 llevaba más de 20 misiles de crucero, suficiente potencia de fuego para paralizar toda la infraestructura militar de una nación en una sola noche. Los pilotos venezolanos, esos pocos que aún se atrevían a despegar, se enfrentaban a un dilema imposible. Interceptar a los bombarderos significaba enfrentarse a los F-15, considerados las mejores cazas de superioridad aérea del mundo.
Algunos intentaron resistirse, pero fueron derribados en cuestión de minutos. Otros simplemente se negaron a despegar, reconociendo la inutilidad de la misión. A las 8:15 comenzó el bombardeo sistemático. Los misiles de crucero impactaron simultáneamente en decenas de ubicaciones en todo el país. Bases aéreas, instalaciones de radar, centros de mando, almacenes de munición. Todo fue atacado con precisión milimétrica. La base militar de La Carlota, situada en el corazón de Caracas, fue alcanzada por 4 misiles, generando explosiones que iluminaron la capital como si fuera pleno día. Los testigos describieron escenas apocalípticas, edificios militares derrumbándose, vehículos blindados destruidos, soldados huyendo desesperadamente en busca de refugio. El Mando Central de Defensa Aérea en Valencia fue completamente aniquilado, dejando a Venezuela prácticamente ciega ante futuros ataques aéreos. Los centros de comunicación militar en Maracaibo quedaron reducidos a escombros, cortando a Maduro la capacidad de coordinar cualquier tipo de contraataque organizado. Enciende la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. A las 21, Venezuela ya no contaba con una fuerza aérea operativa. Su red de defensa aérea fue destruida y sus principales instalaciones militares estaban en llamas. Pero el bombardeo continuó. Los B-52 lanzaron una segunda oleada de ataques, esta vez dirigida a infraestructuras de apoyo, depósitos de combustible, centrales eléctricas que abastecen a bases militares y puentes estratégicos. La doctrina militar estadounidense era clara, no solo para neutralizar la capacidad ofensiva del enemigo, sino para destruir completamente su capacidad para hacer la guerra. En Caracas, los civiles se refugiaron en sótanos y estaciones de metro, aterrorizados por el constante estruendo de las explosiones. Las redes sociales, en las pocas zonas donde Internet aún funcionaba, se inundaron de mensajes desesperados. ¿Cuándo terminará esto? Dios proteja a Venezuela. No queremos esta guerra. Los hospitales desbordados sufrieron heridos en masa. La mayoría eran soldados atrapados dentro de barracones destruidos. El número de víctimas civiles aumentó a medida que los escombros caían sobre los barrios vecinos. Los equipos de emergencia lucharon por alcanzar a los supervivientes entre depósitos de combustible en llamas y edificios derrumbados. Dentro de la estructura de mando destrozada, el control de Maduro se evaporaba con cada hora que pasaba. Interceptaciones de inteligencia citadas por Spanish TW revelaron que varios generales de alto rango mantenían contacto secreto con representantes estadounidenses en Colombia, solicitando términos de rendición a cambio de inmunidad. La lealtad antes inquebrantable dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas se había fragmentado irremediablemente. Una facción de oficiales liderada por el general Rafael Castillo, comandante de la 43ª División Blindada, se negó abiertamente a seguir las órdenes de Maduro de continuar la resistencia. Por la tarde, sus tropas rodearon el recinto de la Guardia Presidencial en Caracas, no para defenderlo, sino para negociar la destitución del dictador. Suscríbete ahora y únete a nuestra comunidad. El colapso financiero llegó tan rápido como el militar. Los mercados bursátiles en toda América Latina se desplomaron. El índice regional del petróleo cayó un 20% y el precio del crudo se disparó ante el temor a una interrupción en las exportaciones venezolanas. Dentro de Venezuela, el pánico se extendió por lo que quedaba del sector empresarial. Las gasolineras se quedaron sin combustible, los cajeros automáticos dejaron de funcionar y se formaron largas colas frente a los supermercados. La moneda local, que ya no tenía valor, se convirtió en nada más que papel inútil. Las agencias humanitarias advirtieron de una catástrofe inminente. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas informó de desplazamientos masivos cerca de la frontera con Colombia. Miles de venezolanos huyeron a pie llevando a niños y todas las pertenencias que podían llevar. Es el fin de todo, le dijo un refugiado a Al Jazeera. Sin gobierno, sin dinero, pero... Mientras tanto, Maduro se mantuvo desafiante o quizás delirante en una retransmisión en directo desde un lugar no revelado, vestido con uniforme militar y flanqueado por guardias armados, declarando: "El pueblo venezolano nunca se someterá a la agresión imperialista. Haremos que los invasores paguen con su propia sangre". Su voz temblorosa y sus ojos atormentados contaban otra historia. La voz de un hombre acorralado, consciente de que su final estaba cerca. En la Casa Blanca, Trump se reunió con los jefes del Estado Mayor Conjunto.
Los asesores presentaron tres opciones: continuar con ataques limitados, apoyar un golpe interno o autorizar la Operación Justicia de Hierro, una campaña a gran escala para destruir los restos del régimen de Maduro. La decisión de Trump fue inmediata. Vamos a cerrar esto completamente. Comparte este video con alguien interesado en la historia militar. Al anochecer, todo el mundo sabía que el destino de Venezuela estaba sellado. Los bombarderos estadounidenses volaron una vez más, atacando centros de comunicaciones, centrales eléctricas y almacenes militares. Las explosiones resonaron por todo el país, marcando el fin de un régimen que había desafiado a Washington durante más de 2 décadas. Pero a medida que las fuerzas estadounidenses consolidaban su dominio, los analistas de inteligencia advirtieron que algo impredecible estaba ocurriendo dentro del alto mando venezolano. Una reunión secreta que podría acabar con la guerra sin que se lanzara otra bomba. El golpe de Estado ya estaba en marcha. El acto final comenzó antes del amanecer. Dentro de un búnker cerca de San Cristóbal, Nicolás Maduro permanecía en silencio. Sus ministros habían huido, sus generales habían desaparecido, y el eco de explosiones lejanas resonaba por las montañas. El otrora poderoso líder de la revolución bolivariana ahora parecía un hombre esperando su propio veredicto. La información interceptada por BBC News reveló que varios altos mandos ya se habían vuelto contra él. El general Rafael Castillo y su división blindada se acercaban al complejo, respaldados por unidades de la Fuerza Aérea desertoras que se habían negado a despegar durante los bombardeos. A las 4:12 de la mañana, las fuerzas de Castillo entraron en acción. Un convoy de vehículos blindados irrumpió en el perímetro, rompiendo las defensas con mínima resistencia. Los soldados leales se rindieron casi de inmediato, muchos dejando caer sus armas y ondeando banderas blancas. La última línea de protección de Maduro, una unidad élite de guardias entrenados en Cuba, luchó ferozmente, pero fue derrotada en cuestión de minutos. En menos de una hora, el último refugio del dictador había caído. Dentro, reinaba el caos absoluto. Testigos dijeron posteriormente a Reuters que Maduro fue encontrado en una cámara reforzada bajo el recinto, aún vestido con su uniforme militar y sosteniendo una pistola. Gritó acusaciones de traición, exigiendo que sus guardias lucharan hasta el último hombre. Pero todo había terminado, el golpe se consumó. El general Castillo entró en la sala, ordenó su arresto y lo declaró detenido en nombre del pueblo venezolano. Al amanecer, la noticia de la captura de Maduro se extendió como la pólvora por Venezuela. Multitudes inundaron las calles, algunos llorando, otros aplaudiendo. Décadas de represión, miedo y hambre estaban finalmente terminando bajo el peso de la guerra. Los drones estadounidenses sobrevolando Caracas captaron imágenes de miles de personas reunidas en la plaza central, agitando telas blancas y coreando por la paz. Déjanos un comentario con tu opinión sobre este conflicto. A las 9 de la mañana, el presidente Donald Trump volvió a aparecer ante el mundo. Su mensaje fue breve y solemne. El régimen de Maduro ha caído. El pueblo venezolano es libre. Nuestra misión nunca fue de conquista, fue de liberación. Momentos después, el Pentágono confirmó el cese inmediato de todas las operaciones ofensivas. Las fuerzas estadounidenses comenzaron a centrarse en la ayuda humanitaria y la estabilización. Ya estaban en camino de transportes aéreos con suministros médicos y alimentos desde Puerto Rico y Miami. Mientras tanto, el Consejo Militar Provisional Venezolano, liderado por el general Castillo, anunció la creación de un gobierno temporal y prometió elecciones libres en un plazo de 6 meses. En todo el mundo, las reacciones fueron mixtas. Los aliados europeos elogiaron la rápida resolución de la crisis, mientras que Rusia y China condenaron lo que llamaron un cambio de régimen orquestado. Sin embargo, incluso entre los antiguos seguidores de Maduro, pocos podrían negar que su caída había sido inevitable. Años de corrupción, colapso económico y gobierno despiadado habían transformado a Venezuela en una bomba de polvorín. Y el ataque con misiles contra barcos estadounidenses fue la chispa que lo incendió. Para millones de venezolanos, la pesadilla no había terminado. Barrios enteros yacían en ruinas. La escasez de combustible y alimentos persistía, y la reconstrucción llevaría años. Pero en medio de la destrucción había una esperanza frágil, incierta pero real. Comenzaba un nuevo capítulo escrito sobre las cenizas del antiguo régimen. Mientras las tropas estadounidenses se retiraron del espacio aéreo venezolano, un soldado a bordo de un bombardero B-52 supuestamente miró las luces humeantes abajo y dijo en voz baja: «Se acabó».
Y en algún lugar de una celda de prisión, Nicolás Maduro finalmente entendió lo que eso significaba. La era de la revolución bolivariana había llegado a su fin. El coste fue enorme, pero el ajuste de cuentas estaba completo. Si has seguido esta historia hasta el final, has sido testigo de un punto de inflexión en la historia moderna. La caída de un dictador, el colapso de una nación y la peligrosa danza del poder que aún moldea nuestro mundo. ¿Qué crees que significa esta guerra para el futuro de América Latina? ¿Pueden estas intervenciones aportar estabilidad duradera o solo encienden nuevos fuegos que esperan volver a arder? Comparte tus ideas en los comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones porque traemos noticias diarias. El próximo capítulo de la lucha por el poder global ya se está desarrollando y estaremos aquí para traerte la verdad detrás de cada titular. Gracias por vernos. Esto es Zona de Conflicto TV.